Y es importante tener fe, y más en este tiempo tan difícil, donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanta lucha. Quiero señalar algo que me atrajo la atención. El primer culto estuve hablando de que Jesús camina en la tormenta, y ya eso fue una enseñanza para el primer servicio. Pero antes de ellos entrar en ese proceso de tormenta, experimentaron un milagro inexplicable. Y ponga atención, por favor. Y fue que cuando Jesús termina en un lugar, en una aldea, salió y se fue, y la multitud le siguió. Y él estaba descansando. Cuando él sale del lugar y mira, ve una gran multitud que está allí tirada en la pradera, y dice que se compadeció de ellos y sanó a todos los enfermos. Pero ¿a quién sanó? A los que lo siguieron y a los que lo buscaron. ¿Ven? A los que lo siguieron y a los que le buscaron. Dice que salían de todas las aldeas y le seguían. Jesús no sanó al que no le siguió. Jesús no sanó al que no le buscó. Jesús no sanó al que no le creyó. Jesús sanó al que le buscó, al que le creyó. Amén. Y cuando él está mirando, después que sana a la gente, él llama a los apóstoles y le dice a los discípulos: dale vosotros de comer. Vamos a darle comida a ellos. ¿Qué hacemos? Y ellos comienzan a experimentar un desafío, y ellos le dicen al Señor: solo hay 5 panes y 2 peces, es imposible poderle dar. Y el Señor le dice a Felipe: vamos a darle de comer. Y trajeron los 5 panes y los 2 peces, y Jesús lo bendice. Y cuando lo bendice, se lo da a los discípulos, y la Biblia dice así: y Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y los bendijo. Y luego que lo bendijo, se los dio a los discípulos, y los discípulos se los repartieron a la multitud. ¿Puede alguien alabar a Dios? Es interesante notar que los panes no se multiplicaron en las manos de Jesús, se multiplicaban en las manos de los apóstoles. Ellos tomaban la canasta de los 5 panes y los 2 peces, y mientras partían el pan, iban y se lo daban a esta señora. Cuando volvían, había otro pedazo de pan, y volvían. Ellos tenían que creer que por fe iban a seguir impartiendo pan, aunque no entendían cómo iba a suceder. Pero Dios no lo llamó a tratar de explicar cómo va a suceder. Jesús solo le dijo: repartan el pan. Ellos no estaban allí para hacer que el pan se multiplique. Ellos estaban aquí para repartir lo que se estaba multiplicando. Sigo paro. Y fue interesante ver un milagro tan sorprendente. El pan se partió, pero el pez Jesús no lo partió, y tiene sus explicaciones. Bueno, y mientras ellos impartían los panes se iban multiplicando. Eso te habla de acción. La multiplicación no viene hasta que no acciona. Mientras ellos accionaban en obediencia a Jesús, el poder de Dios hacía que los panes y los peces se multiplicaran. Y es importante que entiendas que Dios siempre va a trabajar en combinación con alguien. Por ejemplo, hay cosa interesante. Cuando Jesús, los 3 muertos que Cristo resucitó, la hija de Jairo, que vamos a hablar de ella, ninguno de esos muertos Jesús le dijo: resucita, ni le reprendió la muerte. Solo los llamó a que volvieran y despertaran. Y siempre que tú notas en los 4 evangelios las multiplicaciones de los panes, no dice en ningún pasaje que los panes se multiplicaron en las manos de Jesús. Se multiplicaron en las manos de los apóstoles, pero estaban bendecidos por Jesús. Y todo lo que tú necesitas es que Jesús bendiga esos panes. Y cuando tú caminas bajo la bendición de Dios, las cosas se van a multiplicar en tus manos. No espere que se multiplique en el cielo y caiga en tu casa. Dios te va a dar el poder para que a medida que vas creyendo, que vas accionando, las cosas se vayan multiplicando en tus manos. Alguien
multiplicar, pero va a tener el poder para que se multiplique. Lo que Dios ha puesto en tu corazón se va a multiplicar. Habrá alguien que pueda alabar a Dios. Y eso es fe. La fe es acción. Acción, movimiento en la palabra de Dios. Debemos de caminar en la palabra. Hay cosas en tu vida que no van a venir a la materialización o a la manifestación hasta que no te involucra en acción. Si no te involucra en acción, la palabra de Dios quedará sin cumplimiento, sin acción, sin manifestación. Dios le dijo a Isaac: te voy a bendecir. La acción de Isaac fue sembrar, y lo que él sembraba, prosperaba. Los pozos que él tocaba se abrían. La gente a veces se estanca esperando que no le toca una responsabilidad en su futuro, en su avance, en sus logros, sino que quieren que Dios lo haga todo. Y hay cosas que tú tienes que accionar. Cuando tú tienes fe, tú te involucras con Dios. El Señor le dio los panes a ellos, bendecido, no multiplicado. Bendecido, no multiplicado. Dios te dio un negocio bendecido, todavía no está multiplicado. El que lo va a multiplicar con la bendición de Dios eres tú. El que va a hacer que las cosas pasen y sucedan. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios te dio un canal de YouTube, Él lo bendijo, pero Él no lo va a multiplicar. Ya dentro de la palabra está multiplicado. Ahora te toca grabar videos, ahora te toca estudiar mensajes, ahora te toca predicar. Multiplica, alaba lo que está aquí. Dios te dio un talento, pero ahora tienes que buscar la habilidad. Yo siento que a alguien Dios ya le dio una bendición. Yo siento que aquí hay alguien en esta plataforma que en Dios ya Dios bendijo tu voz. Ahora te toca buscar un maestro. Ahora te toca ensayar. Ahora te toca prepararte. Vamos, haz que se multiplique lo que Dios quiere que se multiplique. No te quedes estancado. Él bendijo los panes, pero no lo multiplicó. Se multiplicaron por su bendición en las manos de los apóstoles. Hay cosas que Dios puso en tus manos que va a depender de ti si crece o no crece. El don que Dios te ha dado, todos tienen un don. El talento, la gracia que Dios ha puesto, dependerás si tú trabajas en ella, si tú cosechas eso que Dios te ha dado, si tú le inviertes tiempo a eso que Dios te ha dado. Entonces lo que Dios te bendijo y te dio bendecido va a multiplicarse. Y no solo va a tocar a 50 personas, va a tocar a más de 20,000 personas. La bendición que había en los apóstoles tocó a casi 20,000 personas. Prepárate cuando la bendición de Dios está sobre ti. Prepárate para las multitudes. Las multitudes van a ser alimentadas de eso que Dios bendijo en tus manos. Un salmista, Dios le bendijo la voz, pero está sentado sin hacer nada. No hace gálgares ni siquiera de agua tibia con sal. No ensaya. Y todavía tiene las agallas de decir que está esperando que Dios le multiplique. ¿Que le multiplique qué? Tu vagancia. El hacer nada. La bendición la da Dios, pero lo que tú hagas con ella depende de ti. Entonces tienes que tener fe. Y fe es involucrarte en acción con lo que Dios te bendijo. Fe es accionar, es creer. Todos experimentamos momentos difíciles, duros,
como Pedro. Pero la fe nos hace sobrevivientes, nos hace reponernos, nos hace salir aún del ahogamiento más profundo. Aunque nos estemos hundiendo, aunque no tengamos fuerza, solo necesitamos mantenernos en acción, involucrándonos en lo que salió de la boca de Dios. Hay cosas en tu vida que no se han multiplicado porque solo te quedaste en la bendición, pero no le has puesto esfuerzo, no ha accionado, no te ha movido, y le quieres echar la culpa al que no te ayudó, al que no te apoyó, a la oportunidad que no te dieron. No, tú tienes que involucrarte con tu don, con tu talento. Si Dios te ungió y te habló como profeta, compra libros, involúcrate en el ministerio profético. Haz que se multiplique con la bendición de Dios lo que Él te ha dado. Tienes que tener fe, porque la fe te va a poner frente a cosas difíciles. Y en la vida vas a enfrentar cosas duras, diagnósticos difíciles, temporadas imposibles de vencer si no es por fe. Cosas van a llegar a tu casa que tú no preparaste y que tú no buscaste. Problemas, dificultades. Pero Dios ya te ha capacitado, te ha dado la Biblia. Tienes que leer esta Biblia para que la fe venga y more en tu corazón. Y en esos momentos duros, inexplicables, que no entiende el por qué sucede, es ahí donde la fe es tan valiosa, porque vas a hablar, vas a actuar y vas a caminar por fe. Jesús va a la región de los Gadarenos, y cuando termina de libertar al endemoniado de Gadara, cruza al otro lado y llega a una pequeña aldea. Y en esa pequeña ciudad ocurren dos milagros significativos: una sanidad y un milagro. En esa ciudad hay una mujer que tiene un flujo de sangre por 12 años. Y ella, dice la escritura, que todo lo había gastado. Se había quedado sin un recurso económico. Sin embargo, al escuchar que Jesús iba a pasar cerca, se involucra en la fe y hace que sus acciones sean acciones de fe. Y dice, al cambiar su actitud a una actitud de fe, una acción de fe, sus pensamientos cambian. Y dice ella, comienza ella a hablarse a ella misma, porque a veces hay que hablarse a uno, porque a veces no hay quien te hable palabras de bendición. A veces tú no encuentras quien te hable palabras que te motiven, que te den fe. A veces uno tiene que predicarse uno mismo. Vamos que tú puedes, vamos que vas a vencer. Dios está contigo como poderoso gigante. Y ella comienza a hablarse a ella misma. Yo la entiendo, no tiene un profeta que le profetice, no tiene a nadie que le diga que Dios la va a sanar. Ella comienza a hacer sus análisis y llega a la conclusión y dice: si es el hombre que dicen que sana, ese tipo tiene tanto poder que no tengo ni que pedirle que ore por mí. Si yo toco el borde de su manto, yo quedé sanada, seré salvada. Y esa misma mentalidad la llevó hasta que tocó el manto del maestro y se sana. Y el maestro le dice: tu fe te sanó, tu fe en mí te salvó, tu fe marcó la diferencia, tu fe hizo que las multitudes vieran la diferencia. Y es precisamente
ese mensaje. Tu fe en Dios activará el poder de Dios a tu favor. No importando lo que esté experimentando, no importando lo que estés viviendo, no importa qué oscuro o difícil se vea la cosa en ti, tu fe es más valiosa que 5,000 personas apoyándote. Tu fe es más valiosa que el apoyo del presidente de los Estados Unidos. Tu fe es más poderosa en Dios que el infierno entero contra ti. Tu fe puede deshacer un diagnóstico médico. Tu fe puede cancelar una orden del juez. Tu fe puede mover las manos de Dios a tu favor para hacer que cosas sucedan. Y estoy aquí para decirle a alguien: tu fe te va a salvar. Tu fe te va a ayudar a pagar esa deuda. Tu fe en Dios pueda llevarte a cerrar la boca de leones. Tu fe en Dios puede llevarte, porque lo hizo en el pasado, a caminar en el horno de fuego. Tu fe. Y Jesús dice: es tu fe la que hizo que tú recibieras sanidad.